Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. Oh, somos testigos de Cristo, con la radio La Verdad. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, amigos, hermanos en Cristo, Casa de Oración de Destellos de Amor, que se conectan hoy para escuchar este programa Somos Testigos de Cristo. En su emisora Bellavista Estéreo, una inspiración del Dios vivo. Hoy le damos gracias primeramente a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida, por tener misericordia y porque su fidelidad nunca se ha apartado de nosotros. Qué bueno es saber nosotros que contamos con un Dios que todo el tiempo es fiel a nosotros. La gloria siempre será para Cristo. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. En esta mañana saludamos a nuestra pastora Luz Amparo Alzate, confiando en la misericordia, bondad y amor para que su recuperación sea todo un éxito y volverla a tener por acá en la emisora bellavistaestereo.com. Qué bueno también saludar entonces al hermano William, el pastor de la iglesia, y a todos los hermanos de la iglesia Casa de Oración de Destellos de Amor. Les recuerdo que les habla su hermano en Cristo, Adolfo Duarte, su siervo y, como decía el apóstol Pablo, esclavo del Señor. Y en esta mañana vamos a traer un tema muy importante. Vamos a darle gracias primeramente a nuestro Dios por todo lo bello que es, por todas las cosas maravillosas que ha hecho en nuestra vida, y volver a estar cada día más conectadito con Él en esta emisora, donde podemos estar anunciando las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Oremos, hermanos, para que Dios sea el que obre en esta mañana y nos guíe por medio de su Espíritu Santo, y todos estén recibiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta mañana maravillosa, por esta mañana en la cual usted permitió que viniéramos a esta emisora, darnos un día más de vida y llevarnos en paz y llevarnos nuevamente a nuestra casa en paz otra vez, en armonía. Hoy oramos, Señor, para que el Espíritu Santo sea el que dirija este servicio, pero a la vez oramos, Señor, para que el Espíritu Santo también toque corazones, abra corazones, mentes, y puedan recibir este mensaje con gozo y alegría para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, gracias te doy por cada oyente, amigo, televidente, hermano, que está conectado en esta su emisora, Bellavista Estéreo, para recibir de parte de Dios esta palabra, este maná, donde sé que le va a hablar a muchas personas y sé que va a tocar muchos corazones. Gracias le doy al Dios Padre por permitir que yo fuera el instrumento que Él usa, un vaso que Él usa para la gloria y honra de Él. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana,
los amamos en el amor de Cristo y que la paz de Cristo y el amor de Él estén en ustedes. Amén y amén. Entonces miremos acá y vamos entonces acá, dice, vamos a ir a Salmos capítulo 5, versículos 2, 3. Salmos 5, versículos 2, 3. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice muy clarito así también, vamos a leerla. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Qué bendición tan grande es esa confianza que usted puede tener, mi amado hermano, cuando cree en un Dios que está vivo, en un Dios que te respalda, en un Dios que te escucha, en un Dios que te ve, en un Dios que está atento con los ojos puestos en ti 24/7, y que tú puedes orarle con esa confianza a Cristo y decirle las peticiones, los deseos, los problemas y todo lo que nos agobia y esperar en Él la respuesta. Porque hay muchos que no esperamos, hay muchos que venimos ante Dios y le traemos una lista de mercado y quiere que al instante el Señor suplió. Pero en la palabra dice que, el salmista dice que Él venía donde Él y esperaría hasta que Él respondiera. Porque es que hay una cosa importante, hermano. Cuando nosotros hacemos nuestras peticiones al Señor, oramos al Señor, le clamamos al Dios vivo por algo, Él no contesta inmediatamente. En algunos casos puede que sí, pero Él es soberano. Pero es que Él va a contestar es en el momento propicio de que la solución debe llegar para orar y hacer lo que tiene que hacer y para bendecirnos a nosotros. Entonces muchas veces nosotros tenemos que tener esa paciencia en el Señor, en esperar. La palabra dice que debemos de tener la paciencia en el Señor, en esperar la venida de Él. Entonces nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Y vamos a mirar aquí algo importante porque dice, Jehová escogió, o Yahvé, como Dios. Versículo 2. Esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y dice en Deuteronomio 26:17, dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Entonces, aquí hay algo importante porque dice Jehová escogió, o Yahvé, como Dios. ¿A quién escogiste tú? ¿A quién le sigues? ¿Al Dios vivo? ¿A Cristo? ¿A nuestro Padre eterno Jehová o Yahvé? ¿O a quién sigues? ¿A quién has puesto por Dios? Porque aquí dice en Deuteronomio 26:17, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y escuchará su voz. Es importante tener en cuenta en qué Dios estás pensando. ¿En el Dios de la plata? ¿O has puesto a tu patrón como ese Dios que te provee? ¿O a tus hijos? ¿O a tu esposo? ¿Tu trabajo? ¿O otros dioses paganos? ¿A quién has puesto? Porque el único Dios, déjame decirte, que existe, que ha existido y existirá, se llama Cristo. No hay otro Dios, no hay otro nombre que sea en Él el que envíe, mande y haga lo que Él tiene que hacer. Los demás son diosesillos. Entonces, mire que es importante que usted, mi amado hermano, oyente, televidente, entienda en esta mañana, por eso dice, Jehová escogió. ¿A quién escogiste? ¿O a Yahvé como Dios? Entonces la pregunta es, ¿tú escogiste a quién? ¿A quién has escogido? Porque la pregunta es clara, precisa y concisa. ¿A Jehová escogiste? ¿O a Yahvé como Dios lo escogiste? Y aquí el Deuteronomios está hablando de algo muy importante. Porque Moisés sí declara y dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios
y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y escucharás su voz. El pueblo de Israel, cuando lo confrontó Moisés, ellos dijeron, sí, declaramos que Él es nuestro Dios y lo seguimos y obedeceremos sus estatutos, decretos, ley, todo. Ok, perfecto. Qué bueno cuando decimos eso de corazón, pero no solamente se queda ahí en el oírlo y decirlo, sino en el hacerlo. Porque es que Dios no es un Dios de palabra, no es un Dios de oír, es un Dios de hechos, de responder, de creer, de tener fe, de caminar con Él, aunque no lo veamos. Entonces mire, en Ruth 1:16, y también Ruth, recordemos que Ruth era moabita, pero Ruth también escogió seguir a Cristo, al Dios vivo. Y dice así, respondió Ruth, no me ruegues que le deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y hermoso y maravilloso, y tu Dios, mi Dios. Mire que ella también escogió. En esta mañana tienes que decidir a cuál Dios sigues, al Dios vivo o al Dios muerto. Porque hay muchos dioses que aparentan ser vivos, pero están más muertos. Pero el único Dios vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos, que la tumba está vacía y que no están los huesos ahí porque Él resucitó, se llama Jesucristo. Las demás tumbas, la de Mahoma, la de la Virgen del Carmen, la de todos aquellos que los huesos están allá, pero el de Cristo no está ahí, porque Él es un Dios vivo y está en un sitio de privilegio, donde dice la palabra que el Padre lo exaltó a lo sumo y lo colocó a su diestra para que gobernara y le dio toda autoridad y toda justicia depende de Él. ¡Wow! Tremendo. Entonces, ahora vamos a 2 de Reyes 5:17, también a ver otras partes porque le traigo unos ejemplos y es para que tú empieces a pensar, a reflexionar, qué es lo que tengo que hacer yo, cuál es el Dios que yo sigo, al Dios verdadero o al Dios que me soluciona el problema de momento, de ratico, el trabajo, la plata, el esposo, la esposa, el jefe, o otros dioses, o el Dios Mamón que le da plata, bueno, no sé en cuál es tu Dios. Entonces dice, en 2 de Reyes 5:17 dice, entonces Naamán dijo, recordemos que Naamán era, creo que el general del rey Asiria que le dio lepra, y fue a donde Eliseo para que lo sanara, y Eliseo lo sanó. Y dice así, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ese general Naamán era tremendo, pero cuando Dios entra en su corazón, destruye. Por eso es que toca predicar esta palabra, hermano, porque cuando la palabra penetra, ella dice que va como espada de doble filo, cortando, destruyendo, deshaciendo, derrumbando ídolos que tenemos nosotros, derrumbando estrategias humanas, derrumbando toda la obra de Satanás y haciendo una persona nueva. Una persona nueva. Porque esa es la espada, la palabra que entra al corazón, duele de pronto y veces, pero cuando sale sana y vemos la obra de Cristo en nuestra vida. Entonces, es importante. Ahora vamos a ver Salmos 63:1, que dice, Salmos 63:1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Imagine usted, él anhelaba de tal manera como cuando usted está en una tierra, en un desierto que no tiene una gota de agua y anhela una gota de agua. ¿Cuántos anhelamos hacia Cristo? ¿Cuánto lo anhelamos de esa manera que llegamos a ser que Él es nuestra vida? Nuestra existencia depende de Él. Él es todo. Por eso aquí el salmista está expresando algo hermoso. Dios,
Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Wow, eso es tremendo. Maravilloso. Maravilloso lo que hoy nosotros estamos viendo y lo que hoy estamos mirando de cómo es que tú sigues verdaderamente a Cristo. ¿Lo sigues porque necesitas una solución de un problema? ¿O lo sigues porque realmente Él es tu Dios? Él es todo para ti? Y no importa donde estés, cómo estés, en la condición que estés, siempre lo anhelarás, lo desearás, porque esa es tu condición. Esa es tu condición. Vamos a ver qué dice aquí en 63.1 en esta versión. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Y esto quiere decir, por ejemplo, es un ejemplo que ponen aquí, tierra seca, que es una metáfora, porque estamos hablando de, muchos de nosotros estamos viviendo en tierras secas, aquí en Colombia, situaciones difíciles, enfermedades, no salimos de una, metemos en otra, un problema, no hay trabajo, no hay para comer, estamos como secos. Pero ahí en esa resequedad, ahí es donde usted debe clamarle a Dios, y por eso es que Él lo va a escuchar y esperar a que Él conteste. Porque muchas veces la desesperación nos lleva, no me contestó, entonces voy a hacer otra cosa, y empezamos a hacer una cantidad de cosas que lo que hace es que nos alejamos más del Señor. Y el Señor sabe que tú lo vas a hacer, por eso no obra. Pero si tú pones fe y puedes decir, Señor, me desespero, me angustio, pero voy a esperar en ti, ayúdame, porque yo esperaré en que tú me contestarás y tú me levantarás. Entonces el Señor dice, wow, y vamos para adelante. Pero no nos desesperamos, nos vamos rapidito para otro lado a buscar la solución, a mirar qué hago, cómo hago para solucionar, porque nos agobia. Y es lo que quiere decir eso en tierra seca. Entonces, mire lo que estamos hablando hoy aquí, y es algo muy importante, amén. Entonces, el primer punto es, ¿a quién escogiste tú? ¿Cuál es tu Dios? ¿Jehová o Yahvé? ¿O escogiste otro Dios? Hoy, ¿a quién escogiste? ¿A Cristo o a otro Dios pagano? Mira para ver, porque fuera de Cristo no hay más dioses. Déjame decirte que fuera de Cristo no existen más dioses. Nuestro Padre eterno Jehová y el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, pero fuera de Dios son diosecillos que no te solucionan el problema. Bien, ahora viene clamar a Dios. Vamos a ver qué dice esta parte de clamar a Dios. En Éxodo 2:23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Estamos hablando del rey de Egipto, no, porque recuerde que cuando José llegó, él halló gracia porque Dios lo puso en gracia, y le adivinó el sueño porque Dios le dio la interpretación del sueño, y ese faraón estuvo agradecido con José porque fue una obra del Señor, y sabemos que eso fue para traer a su pueblo y salvar al pueblo de Israel, que estaba aguantando hambre y había una escasez y una hambruma tremenda. Ese faraón conocía a José, conocía a Israel, no tuvo ningún problema. Pero cuando muere ese faraón, se monta otro que no conocía a José, que no sabía nada de Israel, y empieza a tenerlos oprimidos, porque el miedo de ese faraón era que los israelitas se reproducían de una manera impresionante, y fuera de eso eran muy fuertes. Entonces, no, este pueblo se va y nos va a tumbar. Entonces los puso a esclavitud y los oprimía. En esa situación, que muchas veces también nosotros vimos, porque también ese Egipto que estaba allá, hoy está también acá, que es Satanás, y también aquellos que están sin Cristo son oprimidos de tal manera que son esclavos, porque hoy también vivimos una esclavitud, y somos esclavos del vicio, del adulterio, de la fornicación, y vivimos esclavos de los juegos, adictos, y entonces vivimos es para eso, todo lo que conseguimos es para eso, el que es borrachín para eso, el que es adúltero para andar con mujeres y gasta plata.
Vivimos en una esclavitud. Pero cuando dice aquí la palabra, y dice claro, acá dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Por qué? Servidumbre. Hoy también, cuando yo estaba en el mundo, era servidumbre lo que yo hacía con este Egipto que hoy gobierna este mundo, que es Satanás. Entonces, mi amado hermano, pero cuando tú clamas con el alma y el corazón, con un corazón, como dice la palabra, que los sacrificios que le agradan a Dios son un espíritu quebrantado y un corazón constricto y humillado, Él no desecha, y cuando clamamos así, nuestro Dios responde. Ahora, no va a responder como yo quiero, es como Él quiere, porque va a ser la perfecta decisión para tu vida que Él va a hacer por ti y te va a sacar de ese hoyo, de ese lago cenagoso donde tú estabas. Entonces, mire, mi hermano, que el clamor al Dios vivo hay que saberlo hacer, porque muchos claman en las iglesias y todo, pero son remordimientos, tienen mucho remordimiento, pero siguen en la misma condición. No hay un corazón constricto y humillado, no hay un espíritu quebrantado, y siguen en la misma condición, pero no van a cambiar, porque no hay realmente un encuentro con el Señor, un arrepentimiento para que luego venga el convertimiento. Amén. Entonces, mire, en Jueces 3:9 también nos dice algo, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Recuerde que en Jueces, ese libro es donde hay más apostasía, el libro donde está más lleno de apostasía, porque el pueblo de Israel apostató contra Cristo, contra el Padre, nunca más, y ellos siguieron sus cosas en sus carnes, en sus deseos, en la humanidad. Entonces el Dios de los cielos lo sucumbió, y decían que venían una cantidad de enemigos, los suprimían, les robaban todo, le quitaban todo, ellos tenían que huir y esconderse en cuevas. Cuando clamaban, entonces Él levantaba uno de allí mismo, y lo levantaba con tal poder que Él empezaba a dirigir y los liberaba, Cristo, a través del Padre, a través de este caso Otoniel, de la esclavitud y la servidumbre que tenían que darle a ese momento a esos pueblos paganos que se venían y oprimían al pueblo de Israel. Entonces, cuando clamamos de corazón, cuando clamamos de verdad, el Dios de los cielos nos va a contestar, nos va a ayudar. Amén. Ahora mire, en 1 Crónicas 5:20 dice: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. Hoy también nosotros tenemos una guerra espiritual. Hoy también luchamos contra cosas espirituales, contra cosas que se manifiestan físicamente, pero que son espirituales. Porque la palabra nos enseña que ya la guerra no es contra el hombre, sino contra las potestades, principados, gobernadores de este siglo y huestes de maldad, que están gobernando a aquellas personas que nos tienen sumisos. Y nosotros muchas veces nos levantamos y hacemos contra esa persona guerra, pero no es. La guerra es espiritual. Si la iglesia se unida, en vez de estar tan dividida, a pelear y hacer lo que Cristo envió a hacer a la iglesia en su reino, hoy sería diferente. Porque mucho principado, mucha potestad, muchos gobernadores no estuvieran gobernando como en el caso de Colombia. Pero nosotros tenemos que levantarnos. Y aquí está hablando de algo importante. Ellos empezaron a pelear con un pueblo que llamaban los agarenos. Y todos los que estaban se rindieron ante este pueblo. ¿Por qué? Porque cuando clamaron, el Dios los entregó en sus manos. Cuando clamamos al Dios eterno, Él peleaba por su pueblo. Cristo pelea y nos liberta y vemos la victoria. Y no hay necesidad de tanta guerra, porque Él hace la obra perfecta. Recuerde que la palabra dice que Cristo vino a esta tierra a deshacer toda obra del diablo y a darnos vida y vida en abundancia.
Y todavía lo está haciendo. Porque cuando tú clamas a ese Dios eterno, cuando tú clamas de rodillas y empiezas a rendirte a Él, para que Él haga lo que tenga que hacer, más no lo que yo quiero, entonces vemos la gloria de Dios, la victoria, y nuestra vida cambia. Porque ese imperio que está gobernando, ese faraón que quiere venir sobre usted, no va a poder, porque él ya fue vencido, derrotado y destruido. Pero muchas veces nosotros le damos ese poder haciendo cosas que a él le agradan y dándole la espalda a Cristo. Y él toma el poder y vuelve y nos esclaviza. Y vivimos esclavos del trabajo, de los hijos, del esposo y de tantas cosas que hoy vemos que vivimos esclavos porque el enemigo es astuto y sagaz. Entonces miremos aquí, Lamentaciones 2:18 dice algo también bueno. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses, ni cese la niña de tus ojos. Vemos ahí que este pueblo clamaba, lloraba, pero oraba con el corazón, oraba con el alma, y el Señor escuchará. Pero muchas veces podemos llorar mucho, pero no estamos haciéndolo con el alma y el corazón, sino que estamos llenos de remordimiento, llenos de ese remordimiento que nos lleva a nosotros, hicimos mal, le fallamos al Señor, qué cosa tan horrible, pero no cambiamos. Seguimos igual y seguimos todavía pecando en la misma condición. No hay un arrepentimiento real, genuino, ni tampoco un convertimiento, y seguimos ahí. Entonces, seguimos siendo esclavos de ese Egipto que nos quiere gobernar, que nos quiere oprimir y que nos tiene para ellos como servidumbres. Bien, entonces vemos aquí hay dos cosas importantes: a quién escogiste tú o a qué Dios, y el clamar a Dios, porque cuando clamamos con el corazón y el alma, con un corazón realmente humillado, constrito, para que Él obre, y nos obligamos confesando nuestro pecado, humillando delante de Él, reconociendo que Él es el único santo, 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 y que nosotros somos pecadores, entonces Él viene y nos ayuda. Bien, ahora dice, mira al cielo para obtener inspiración y ayuda. Pero muchos miran en la tierra, muchos miran las cosas que están pasando, pero no ponen la mirada en el cielo, que es donde está Cristo sentado, donde debemos de clamar, orar y estar intercediendo. Y ese es el versículo 3, dice, oh Jehová, de mañana oirá mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es importante saber y entender, mi amado hermano, que tienes que esperar la respuesta del Señor. Pero hay veces nosotros vamos, y es como una lista de mercado, eso es pida, pida y pida, y no dejamos un receso, ni nos aguantamos y esperar la respuesta de Dios, que puede ser inmediatamente, a los 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Pero mientras Él responde, tú estás en las manos de Él y no te va a pasar nada. Pero muchas veces no, queremos ir ya, ya. Con el Señor no es así. Es cuando Él quiera y en el tiempo de Él, porque Él es soberano. Él nadie lo obliga, ni le ordena, ni tiene que cumplir orden de nadie, porque Él es soberano. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Entonces mire lo que dice aquí en esta palabra, algo bueno. En el Salmo 34:5 dicen, los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Mire qué cosa maravillosa. Los que realmente buscaron su rostro, buscaron a Él y se humillaron, Dios dice aquí la palabra, que su rostro no fue avergonzado más. Y se iluminaron. Cuando usted viene a Él, usted siente paz, tranquilidad, cambia su vida, porque está confiando en el Dios. Y aunque ve el problema, aunque ve la situación, ese problema ya Dios lo tiene solucionado como Él quiere hacerlo. No como tú quieras, pero hay que clamarle al Señor, porque Él hace como quiere hacer. Si Él quiere quitarlo, lo quita, si no, no lo quita, o como quiera. Él es soberano, hermano. Entonces cuando no nos da una solución, entonces nos vamos en contra de Dios, y hay muchos que reniegan de Dios y se apartan de la iglesia y no quieren saber nada de Dios y hablan cosas malas de Dios y dicen que son ateos, porque Dios no les complació. Es que Dios no vino a esta tierra, Jesús, a complacerte en nada, hermano.
Él vino a cumplir un propósito que lo envió el Padre, a unirnos, a romper el velo, quitar estábamos desunidos, había una especie de separamiento entre el Padre y el Hijo, y Él vino fue a unirnos, porque Él es la escalera, Él es todo, para unirnos nuevamente al Padre. Y ese es el objetivo de Cristo. Ese es el objetivo de Cristo. Entonces muchas veces lo buscamos porque tengo una hija enferma, y me lo tiene que sanar, si no, ese Dios no me escuchó, ese Dios es mentiroso, no hizo nada, porque no le solucionó el problema. Hermano, Dios no viene aquí a la tierra, no vino aquí a la tierra a solucionar tu problema. Él vino a solucionar el mayor problema, la enfermedad más grande que está consumiendo a la humanidad, y se llama pecado. Porque Él venció en la cruz. Nuestra condición de la cual vivimos y nos pasan todas las cosas malas es porque somos pecadores. Y a eso vino Cristo. Porque cuando estamos en Cristo y Él empieza a hacer la obra santificadora, nos van a venir problemas. Porque estamos en una situación de santificación, pero poco a poco vamos avanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, Juan 11:41. Y dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire lo que está diciendo el Señor. Ejemplo para nosotros. Ejemplo. Lázaro había muerto. Tenía 4 días. Las hermanas: Señor, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? Si hubiera venido, no se hubiera muerto. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Él no era el tiempo, porque es que el tiempo de Dios es diferente a los tiempos de nosotros. Es diferente al tiempo de nosotros. Cuando llegó el tiempo, porque Dios, que es el mismo Jesucristo, estaba ahí, Él no se mandaba. Él estaba sujeto a su Padre. Y Él hacía lo que su Padre le decía. La pregunta es: ¿a quién estás sujeto tú? ¿De quién es tu sujeción? ¿De Cristo? O muchas veces de nosotros mismos, porque nos creemos dioses, que no aceptamos sujeción, que queremos hacer las cosas porque nosotros somos así y nos mandamos y no recibo de nadie ninguna orden y nos creemos dioses, como lo dice la palabra. Eso es orgullo, prepotencia, altivez. Pero tienes que humillarte en esta mañana y someterte a Cristo, y lo que Él diga, gloria a Dios. Y lo vemos en la palabra cuando Cristo le dijo al Padre: Padre, pasa esta copa de mí. Porque no quería vivir ese momento, pero le dijo algo importante: pero si es tu voluntad, hágase, mas no la mía. Estás doblegando esa voluntad tuya que se quiere imponer de Dios, de diosesillos, queriendo mandar y hacer las cosas como tú quieres, o estás doblegando ese carácter, ese orgullo, esa prepotencia, como Él dijo que fuéramos mansos y humildes de corazón, sometidos a Él, dependiendo de Él, aunque no sea de nuestro agrado. Esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad de Cristo. Que aunque vemos las cosas mal, que aunque vemos la enfermedad que avanza, que aunque vemos la situación que no mejora, le damos gracias, Señor, gracias, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque es que Él tiene el control de todo. Hay gente que ora: Señor, toma el control. No, el Señor no necesita que tú le recuerdes que tome el control, porque Él tiene el control de todo. Dice la palabra que hasta la caída de los cabellos tiene el control el Señor. Y entonces, y entonces el Señor, cuando llegó y iba a hacer la obra, levantó sus manos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy, porque dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Qué bueno cuando nosotros pedimos algo, cuando nosotros estamos haciendo algo para pedir algo y no es el momento. Pero cuando llega el momento, le damos gracias, Señor, porque me oíste, y vas a hacer lo que tienes que hacer, o a ir donde tienes que ir, o a recibir lo que tengas que recibir del Señor. Eso es saber esperar en Dios. Eso es saber esperar en Él.
confiadamente. Porque el que confía en el Señor, pone la paciencia en el Señor y espera en Él, entonces dice la palabra que hallará la vida y tendrá vida eterna. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que estar en esa actitud. Y mire lo que dice en Juan, bueno, ese Juan ya lo vimos, Hechos 7:55. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Miren, es para que nosotros como que despertemos en esta mañana, porque Esteban no estaba en la mejor posición, no estaba en el mejor sitio, no estaba disfrutando, no estaba sentado en su casa con el televisor, el aire acondicionado, comiéndose una buena comida. No, Esteban estaba siendo apedreado, maltratado, humillado, y lo iban a matar, pero él no quitaba la mirada de Cristo. Y cuando en esos momentos él muere porque lo apedrean, él ve a Cristo en su trono sentado, y lo dice la palabra, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, ve al trono de la gloria, ve a Jesús sentado, ve la gloria de Dios. Iba a morir. Pero muchas veces nosotros estamos para morir y no vemos la gloria de Dios porque no ponemos la mirada en Cristo, sino que estamos, médico, sálvame, haz lo que sea, no me quiero morir. Pero Cristo está en esta mañana diciéndote, es mi voluntad y mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Esteban no estaba en el mejor sitio, pero estaba con la certeza y la convicción que ahí estaba Cristo, y él puso la mirada, porque cuando estamos en la peor situación, Él está ahí, sino que no lo vemos, porque nos nublamos la mente y no alcanzamos a vislumbrar que Cristo está ahí. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que andar con esa fe y esa certeza, esa convicción de esperar en Él lo que pidamos. Y saber pedir, porque también hay que pedir en la voluntad de Dios, no en mi voluntad, ni en la carne, ni en los deseos, ni en las pasiones de nuestro cuerpo. Porque muchos piden, pero para evitar su carne. Entonces hay que saber pedir. Eso está como la esclava de Sara, cuando Abraham ya salió, echa a la esclava con su hijo, y Abraham no quería, pero el Señor dijo, échala. La mandó, le dio la provisión y la mandó. Y en el desierto, cuando estaba por ahí bien lejos, se le acabó todo, el agua, la provisión, y entonces estaban ahí en un palito y se quedaron ahí. Dice la palabra que Isaac empezó a orar, pero la mujer se turbó porque ya no había agua, vamos a morir, y empezó a mirar y a mirar. Pero cuando el ángel llega, ahí estaba, ahí a un paso, estaba el lago de agua, y no lo veía. Y así nos pasa a nosotros. La solución está ahí, el problema está ahí, pero ahí mismo la solución, porque el mismo Señor dice que viene la prueba, pero ahí está la solución, pero no la vemos. Viene la tentación que la permite el Señor a través de Satanás, viene la tentación, pero ahí está la salida, y tampoco la vemos, porque queremos la salida nuestra, que nos beneficia a nosotros, que nos gusta a nosotros, que la carne quiere tener, pero esa no es la solución. Esa no es la solución. Entonces mire que Esteban colocó la mirada al Dios eterno y lo vio. Y vio al Padre y al Hijo sentado a su diestra. ¡Qué maravilla! Pero no, porque estamos nublados. Mire lo que dice. Ahora, esa es la mirada del cielo. Ahora viene devoción. Miremos otra parte también de la devoción. Dice, devoción, Salmos 119, 147. Vamos a ver qué devoción tenemos nosotros, qué entrega tenemos, qué convicción tenemos de seguir a Cristo. Dice, Salmos 119, 147, me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. ¡Wow! El salmista dice, me anticipé a la madrugada, a la venida antes, y fui y clamé y esperé en tu palabra. Y vuelve a hablar de esperar, hermano. Hoy es un día, en esta mañana, que le está hablando el Señor, no solamente a ustedes, sino a mí, el saber esperar en Cristo.
Porque muchas veces nosotros queremos esperar que la persona se salve, que la persona vuelva y viva y que camine. Pero ¿esa es la voluntad de Dios? Porque he visto casos que sucede eso, pero vuelven al mundo a disfrutar y a vivir la vida del mundo. Pero hay algo que les quiero decir. Si es un cristiano de los que están metidos con el Señor, recordemos que nosotros vivimos por propósitos. Y el ejemplo es Cristo. Cristo murió joven, de 33 años. Y no se queja con, ay, es que tengo 33 años, ay, es que estoy tan joven, tengo 20, ay, no, es que apenas tengo 40, quiero vivir más. Cristo vivió 33 años. Y cuando cumplió el propósito que vino a hacer aquí en la tierra, enviado por su Padre, falleció y se fue al cielo. Esa es nuestra vida. Cumplir el propósito en esta tierra e irnos para el cielo. En la voluntad perfecta, buena y agradable de nuestro Dios eterno. Entonces, mire, ahora viene Lucas 2:37. Y dice así, Lucas 2:37. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esa es una entrega, una devoción sincera. Muchos van a la iglesia y los ve usted allá en la iglesia orando, en cualquier iglesia o en casa de oración, porque es una iglesia, casa de oración, y uy, esta mujer sí es devota, pero haciendo cosas por el otro lado malas. 80 años que se quedó viuda y no tuvo más esposo. Porque su único esposo, su única esperanza era Cristo. Era el Señor. La pregunta es, ¿en dónde tenemos nosotros puesto la esperanza? ¿O nuestra concupiscencia nos puede más? Porque vivir en el Señor es maravilloso, pero nos cuesta. Porque la palabra dice que el Espíritu de la verdad está listo para hacer la obra, pero la carne es débil. Ahora viene otro, que habla aquí, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y recordemos ese pasaje. Estaban presos, estaban engrilletados con el cepo puesto, ahí en las cárceles, y esas cárceles dicen que era oscura, no se veía nada. Me imagino el frío que había ahí tan tremendo, pero ellos estaban alegres, convencidos de que ellos iban a salir de ahí. ¿Cómo? No sé, pero como fuera salían. Ya sea porque se fueran con el Señor, ya sea porque los libertara, pero dice la palabra que ellos estaban convencidos. Y lo que sucede más adelante es que hay un trueno tremendo y se vuelve un terremoto, las cadenas se sueltan, las puertas se abren y ellos salen con todos los presos. Eso es tener convicción. Eso es tener una devoción de un Dios vivo. Porque muchas veces pensamos que tenemos al Dios vivo y le rogamos y le pedimos por la situación, pero no nos soluciona esa situación. Pero sí porque no la vemos con nuestros ojos, pero sí está solucionando el problema como Él lo ve y como Él lo quiere hacer, porque esa es su voluntad y esa es su palabra, que dice que Él es soberano para hacer las cosas como Él quiere hacerlas. El Cristo no se equivoca. Cristo no se equivoca, hermano. Nos equivocamos nosotros, pero Cristo nunca se equivoca. Y mire lo que sigue ahora. Primera de Tesalonicenses 3:10, dice así: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Miren, estamos orando, pero muchas veces oramos ¿por qué? Porque nos dé plata, un trabajo, una esposa, unos hijos buenos, una casa, salud, no te quita enfermedad. Pero Pablo hablaba aquí, orar por la fe. ¿Cuántos se ponen y doblan rodillas para orar que Dios les dé más fe en Él, más creer en Cristo? Por eso la palabra dice en Santiago que pedimos, pero pedimos para satisfacer la carne, para satisfacer los deseos de la carne, pero no pedimos como quiere Dios. Es que Dios quiere que tú fortalezcas tu fe, porque los tiempos que vienen cada día vamos a necesitar más fe para poder subsistir y vivir en una tierra que cada día
se consume más en el pecado, se consume más en la violencia, se consume más en la idolatría y en el paganismo y en la inmoralidad sexual. Necesitamos fe. Pero Pablo le dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo oraba para que y poder ver ellos que estaban completos con la fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de esa fe y convencidos para creer lo que era increíble. Y en 1 de Timoteo 5:5 dicen, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. ¡Wow! Esto es una palabra fuerte. La que enviudece debería de quedarse viuda y esperar en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. Entonces, miremos a ver, porque ¿en quién estamos confiando? ¿En dónde estamos esperando, poniendo nuestra esperanza? ¿En quién vivimos? ¿Quién es nuestro fiel y servidor que nos acompaña en las buenas y en las malas? No a nuestra manera, sino a la manera de Él. 1 de Timoteo 5:5. Ahora bien, y esta versión, ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios, día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Muchas veces quedan viudas, están jóvenes y buscan un marido, pero no buscan a Cristo para que Él les sea su ayudador, para que Él les dé la solución, para que les cambie su vida. Pero la pregunta es, ¿dónde está tu devoción? ¿En quién eres tú? Tu Dios, que estás muy pendiente de Él, de día y de noche, orando y clamando. Por eso el título de Somos Testigos de Cristo es, cuando nos presentamos de mañana delante de Él y esperamos confiadamente en Cristo. Su respuesta, su palabra nos dice eso. Y hay que tener algo en claro, que muchas veces pedimos algo y aún un no de Dios es bendición. Entonces no todo lo que pedimos al Señor, Él nos lo va a dar. Porque el que conoce para qué estás pidiendo y en qué lo vas a utilizar y si te va a ser de bendición o te va a llevar a la perdición, es Cristo. Porque dice la palabra que Él conoce el corazón y aún las intenciones del corazón la conoce. Nosotros no tenemos esa capacidad. Hay veces andamos nosotros con ese corazón y Él mismo nos engaña y somos engañados por el corazón. Creyendo que estamos haciendo bien las cosas, pero estamos más pifiados y despistados obedeciendo a Cristo. Pero Cristo sí, entonces no confía en el corazón, confía en Cristo. Confía en Cristo. ¿Por qué te va a defraudar? No confía en tu amigo, en tu amiga, en tu vecino, en tu tío, ni en tu papá, ni tu mamá. Confía en Cristo. Porque Él hará las cosas que tenga que hacer para que te vaya bien. Mi amado hermano, espero que esta palabra le haya llegado como me llegó a mí, para edificar a uno de nosotros. Adelante podamos tener esa certeza, esa convicción, como dice en Hebreos, que cuando clamemos tengamos la certeza, la convicción de que Él nos oirá, pero muchas amamos y dudamos y decimos será. Y de muchos dirán, como le decía Elías a los de acera y el otro Dios que oren, tasajensen, clamen, está dormido y no lo escucha. Pero el Dios de nosotros no duerme. Es 24 horas pendiente de nosotros. Lo que palpamos con nuestros ojos. Pero no nos imaginamos nosotros. No tenemos ni idea cuando salimos a la calle, cuando estamos en algún lugar,
cuántos peligros nos libra el Señor. Pero si fuéramos agradecidos, Señor, gracias porque fui a la calle, hice mi vuelta y regresé a mi casa y me guardaste. Pero ni eso hacemos. La gloria y la honra siempre a Cristo. Bueno, mis amados hermanos, vamos a saludar aquí a los hermanos oyentes, amigos, televidentes que hoy estuvieron con nosotros. Y dice